Hola, bendiciones. Continuamos con las bienaventuranzas y voy a leer el segundo ejemplo, o voy a compartir con ustedes el siguiente ejemplo y voy a retomar otra vez la lectura de las últimas dos bienaventuranzas que vimos. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y nuevamente voy a ir a versículos 10, 11 y 12, donde dice la escritura, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hablaba yo en el mensaje anterior acerca de cómo un testimonio vivo de esto, de esta bienaventuranza, de esta ser dichoso y feliz, la tenía el apóstol Pablo, y hablaba o leí toda la segunda carta a los Corintios capítulo 11 del 23 en adelante, y todo lo que él tuvo que pasar y todo lo que él tuvo que vivir. Y bueno, la única cuestión que quiero aquí y que me gustaría compartir contigo es algo que seguramente, independientemente de que él sabía, porque así se lo había dicho a Ananías allá cuando tuvo el encuentro Pablo o Saulo de Tarso con nuestro Señor Jesucristo, él va a saber cuánto ha de padecer por mi causa. Yo creo que si hubo algo que dejó huella en la mente, en el corazón de Pablo, si hubo algo que realmente influyó para que él se diera cuenta de que vale la pena enfrentar persecución, vale la pena enfrentar vituperios, vale la pena honrar y glorificar a Dios, y vale la pena gozarse y alegrarse cuando él en su mente recordaba este pasaje que voy a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 54. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos, nota esto es lo que quiero que notes, entre otras cosas, para relacionar este pasaje con el que leímos del apóstol Pablo, cuando aquí todavía era Saulo de Tarso. Dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está Saulo de Tarso. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo primero que quiero señalar aquí es, ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí viendo ese testimonio vivo, ese testimonio de alabanza y gloria a Dios, ese testimonio de enfrentar vituperios, de que hablaran mentiras contra él, de enfrentar no solamente persecución, no solamente ser perseguido, sino aún llegar hasta la misma agresión física a través de la muerte? Quien estaba ahí era Saulo de Tarso. Y él consintió en su muerte, porque él es el que dirigía todo ese movimiento que iba en contra de los cristianos. Y él de una u otra manera fue partícipe de ese asesinato, porque realmente fue un asesinato el que hicieron con Esteban. Y seguramente esto dejó una huella enorme en el apóstol Pablo. Y sabes que esto también puede ser una huella indeleble para cada uno de nosotros, de saber que como Esteban puedes tener, como dice aquí, Esteban lleno del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Esa es una de las respuestas, poner los ojos en el cielo. Es lo que Pablo habla ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando dice que ya no pongamos la mirada en las cosas de esta vida, sino poner las miradas en las cosas de arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y todavía dio testimonio diciendo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está
a la diestra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, lo que yo ya leí anteriormente, donde ellos, dando grandes voces, arremetieron contra él y después de sacarlo de la ciudad lo apedrearon hasta finalmente acabar con su vida. Pero fíjate lo que significa vivir cada una de las bienaventuranzas que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que significa ser pobres en espíritu, lo que significa llorar o querer ser consolados porque alcanzaremos consolación. Fíjate lo que significa tener hambre y sed de justicia. Fíjate lo que significa de ser pacificador, actitudes, pensamientos y sobre todo acciones como las que tuvo Esteban. Porque aún siendo apedreado, ya no solamente vituperado, ya no solamente perseguido, ya no solamente hablando toda clase de mentiras contra él, sino que en la misma muerte física, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu, gozaos y alegraos, dice el último versículo, ¿no? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y a causa de tener esa mirada en ese galardón, en esa recompensa, mira, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hasta el último aliento, hasta el último momento de su vida, fíjate, Esteban fue una bendición aún para sus enemigos. Y esto puede ser una huella para cada uno de nosotros, de saber que cuando nosotros empezamos a poner en práctica todas y cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando empezamos a poner la mirada en el cielo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando no lo estamos contristando, al contrario, lo estamos avivando el fuego a través de la oración, a través de escudriñar la palabra, a través de la comunión y a través de tantas otras formas más. Fíjate, podemos tener actitudes, podemos tener pensamientos y sobre todo podemos tener acciones como las que estuvo Esteban. Y entonces somos un testimonio vivo para alabanza y gloria de Dios. Gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que Dios te bendiga.